Vamos a leer allí en Proverbios 23, en el capítulo, versículo 12. Dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. De lo que vamos a hablar hoy tiene que ver precisamente con esto que ya oyeron como el título, que es enseñanza y aprendizaje. Ahora, ¿qué cosa es importante para nosotros en cualquier área de nuestra vida? Aprender. ¿Por qué? Porque nacemos ahora sí que totalmente en blanco y todo lo que podemos decir, si actuamos o reaccionamos en alguna cosa, siempre será en razón de lo que es en sí lo que llamamos nuestra respuesta natural, ¿no? Tener hambre, sentir frío, tener sueño, pero vamos, esas cosas no necesitamos aprenderlas. Vienen, como decimos ahora en los términos de la informática, en el chip, ¿no? Y entonces lo que sucede es simplemente que tenemos que aprender cómo comer, cómo dormir, cómo caminar, cómo hablar, ¿no? Y para eso uno puede darse cuenta que los pequeños nos dan muchas lecciones en ese sentido al prestarles atención. Cómo es que están, como dicen algunos, absorbiendo como esponja todo lo que está a su alrededor y empiezan a imitar conductas y naturalmente sonidos. Por eso es que cuando nosotros decimos está empezando a hablar, realmente está empezando a imitar lo que ha estado escuchando de nosotros. Y algo que vale la pena mucho que lo tengamos presente es que estamos enseñándoles, porque todo lo que hacemos para ellos se convierte en una enseñanza. Hay padres que han llegado a la idea o al manejo de decir o manejar o presentar como si fuera un momentito, ¿no? El que pueden dedicar a la enseñanza y que de allí en adelante no hubiera más, ¿no? Y entonces lo que Dios nos enseña es esto que ha pasado con nosotros. Digo, así crecimos, viendo a los que nos rodean. Fuimos aprendiendo sus formas, sus maneras, sus costumbres. Por eso es que aún el dejecito al hablar, ¿no? Si uno es del norte, pues tiene su tono, y si es de la costa, tiene el suyo, ¿verdad? Y ya si es de Centroamérica, es decir, hay una forma de identificarlo y todo eso lo aprendemos del medio en el que nosotros nos desarrollamos. Por eso cuando hablamos ya de la vida en la iglesia, lo que necesitamos entender es que también todo lo que hacemos es una enseñanza. Porque los nuevos que llegan están aprendiendo de nosotros. Están viendo todo lo que somos, todo lo que hacemos. Y de hecho, ahí es donde nos percatamos de cómo es que en todo esto, pues hemos sido descuidados. Ahora, quise empezar por aquí, porque esta palabra es una palabra de parte de nuestro Dios a todos y cada uno de nosotros, que apliquemos nuestro corazón a la enseñanza y que nuestros oídos estén atentos a la sabiduría, porque sin duda todos necesitamos aprender. Puedo decir que en términos generales, la gente que llega a la iglesia, gente nueva, siempre llega, ya digo, hablando que haya nacido de nuevo, que o Dios esté tratando con ellos y estén abiertos, dispuestos,
atienden a lo que se les enseña, pero no todos. Ahora, aún a veces esa actitud, algunos la abandonan, la descuidan. Y me refiero a esto, lo hemos visto con algunas personas, que en el mundo han tenido la oportunidad de conseguir un grado académico, tienen alguna preparación ya no solamente universitaria, sino de posgrado, y a la hora que empiezan a escuchar a algunos de nosotros que no nos expresamos bien, o que no sabemos construir bien las frases, cosas así, o que no tenemos mucho conocimiento de nuestro entorno, la actitud que llegan a asumir es como que yo sé más que ellos. Y podemos decir que en lo secular, lo que el mundo maneja, la ciencia del hombre, es muy probable que sepan mucho más que nosotros. Pero de lo que hablamos en el reino de los cielos, en la iglesia, es el conocimiento de Dios, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que como lo lee uno allí en el capítulo 2 de Primera de Corintios, si los príncipes de este mundo hubieran tenido ese conocimiento, nunca hubieran crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es para que nosotros podamos ver lo vano del conocimiento humano, de todo lo que es la sabiduría humana. Y que por eso, como lo he mencionado en otras ocasiones, lo triste es cuando en la iglesia le hemos dado tanta importancia que a la hora, según esto, de preparar a un hermano o una hermana para que puedan servir más en la iglesia, compartir de la palabra, les empezamos a enseñar muchas cosas del mundo. Hacemos lo que se llama un currículo, ¿no? Una serie de materias que son necesarias cursar, que jamás encontramos en la palabra de Dios, pero ya imitando al mundo, porque hemos dejado que el mundo entre mucho en la iglesia, entonces le hemos dado este valor y esta importancia. Ahora, aquí lo que para nosotros viene a ser de veras muy interesante es cómo el Señor nos hace saber que el que no esté dispuesto a partir de cero realmente nunca va a avanzar. ¿Cuándo usó el Señor esta expresión? ¿Recuerdan? Varias formas de decirlo. Les es necesario nacer de nuevo, ¿no? Claro. Y si voy a nacer de nuevo, ahora sí, va de nuevo, ¿no? Vamos a empezar. Y por eso es que viene esta palabra, ¿no? Que cómo necesitamos aplicar nuestro corazón a la enseñanza. Y no importa qué tanto hayamos avanzado en el mundo, o aún en las cosas que podíamos presumir, como el mismo apóstol Pablo lo comparte, siendo hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Circuncidado al 8º día de la ley, en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Dice, pues todo eso lo he considerado pérdida a cambio del inminente conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de una relación maravillosa con el Señor. Ahora, vamos a leer allí mismo en Proverbios, en el capítulo 6. En el versículo 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ahora, les pedí que leyeran conmigo este versículo
por lo siguiente. Hablando acerca de estas palabras, dice, el mandamiento es lámpara, pero la enseñanza es luz. No es un desprecio hacia el mandamiento, sino si a mí me dicen, por poner algún ejemplo, arregla la tubería del baño, así que estoy dispuesto, ¿no? Y alguien me podría decir, bueno, ¿y por qué no lo haces? Me podrían decir, ¿cómo se hace? ¿No? Necesito ser enseñado sobre lo que me están pidiendo que realice. Por eso es tan hermoso considerar esto. Cuando Dios da la ley, Dios lo que dio fue una serie de mandamientos, una lámpara. Pero lo que Jesús vino a hacer fue luz. Y entonces, en otras palabras, todo lo que el Señor dice en el Antiguo Testamento es verdad. Nada es de desecharse. Pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo se vive? ¿No? Que creo que ustedes ya se han encontrado con esa pregunta. La gente dice, sí quiero, pero ¿cómo le hago para caminar con el Señor? ¿Cómo puedo tener esa relación? Por eso es importante la enseñanza, ¿no? Donde ya nosotros prácticamente le estamos diciendo a la gente, como lo vamos a ver en un momento más, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que se trata de que nos sigan, de que nos imiten, ¿no? Bueno, pero no quiero seguirme por ahí, quiero detenerme un poquito en esto porque creo que sí es muy importante. Muchos padres dan mandamientos, lo que no dan es luz, en otras palabras, enseñanza. Hablando con un padre de familia, él me preguntaba cómo le podía hacer para llevar a su hijo por el camino de Jesús. Él vive una situación muy singular, puedo decir. La esposa católica, la familia de él, testigos de Jehová. Entonces, el niño ha aprendido a que terminando de comer dice, gracias a Jehová. Pero después pasa frente a un templo católico y se persina. Y él pues ha procurado enseñarle. Él realmente no ha tomado una decisión, o por lo menos no la había tomado. Ahora que ya la tomó, fue que me preguntó. Y le dije, mira, es muy sencillo. Lo que tú me estás preguntando realmente es muy sencillo. Tú camina y tu hijo atrás de ti. Y él ya se queda así. Y dice, pues sí, es cierto. ¿Cómo le voy a hablar yo de algo que él no está viendo? ¿No? Dije, así es. Si tú no buscas a Dios, ¿cómo esperas que Él lo busque? Si tú no vives creyendo en el Señor y esperando en Él, ¿cómo esperas que Él lo haga? Bueno, por eso, cuando hablamos de esto, sí, tenemos esos mandamientos de parte del Señor y son una lámpara, pero la enseñanza es luz, ¿no? Ahora sí, déjenme decirlo de esta manera. Ahí está la lámpara, pero necesitamos prenderla. Y por eso hablábamos hace un rato de la revelación, ¿no? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se quedó con los mandamientos. Se olvidaron de quién es la luz. Y prácticamente estaban cambiando a Dios por los mandamientos, ¿no? Ya
Dijeron, ya nos dice los mandamientos, casi, casi, así como que tú por allá, nosotros por acá. Y por eso empezaron a adecuar los mandamientos a su forma de vivir. Y claro, le fueron dando sus interpretaciones, porque alguna vez que leí acerca de las 700 y pico de reglas de los fariseos, dije, caray, ¿de dónde sacaron eso? ¿Cómo fue que pudieron hacer un compendio tan enorme de reglas a seguir, a observar? Bueno, pero así somos los hombres. ¿Saben ustedes cuántas leyes tenemos en México? Casi 250. Se supone que todas deben ser acordes a la constitución política de nuestro país. Ya uno ha descubierto que hay algunas leyes que son contrarias a algunos artículos en la Constitución. Entonces, tiene que promoverse toda una controversia constitucional y tiene que hacerse una revisión. Pero si ya fue aprobada y está vigente, debe ser observada. Interesantemente. Pero hablando de esto, ahora yo puedo decirles que mucha gente está, por ejemplo, en el comercio y no conoce la ley de comercio. Que hay gentes que se manejan dentro del ámbito industrial y no conocen la ley de la propiedad industrial. Y así, ¿no? Se han conformado con algunas cosas. Pero la razón por la que menciono esto es porque los hombres hemos buscado regular todo y así, con leyes y leyes y leyes y leyes, según esto, para que todo marche rectamente. Pero nos damos cuenta que los primeros que debieran estar observando esto y cuidando de su observancia son los primeros que las incumplen, ¿no? Y hablo de gobiernos y mandatarios, gente que está al frente de esto, que se supone que son legisladores y otros procuradores de justicia, en fin. Entonces, por eso uno puede darse cuenta que eso le pasó al pueblo de Israel. Tenían los mandamientos. ¿A dónde iban a llegar si estaban dispuestos realmente a atender a los mandamientos? A darse cuenta de un pequeño detalle que está muy bien marcado en el segundo mandamiento, pero que es una explicación del primero. Cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, uno lo puede ver un mandamiento y decir, bueno, pues ya me cortaron las alas, ¿no? Porque muchos ven un mandamiento así solamente como una prohibición, una limitante, ¿no? Pero en el segundo mandamiento el Señor dice que hago misericordia a todos los que me aman y guardan mis mandamientos. El secreto siempre ha sido ese, amar a Dios. Si no lo amamos, ¿qué me importa lo que haya mandado? Y no importa que vengan otras leyes y otras leyes y otras leyes y más leyes, no las voy a observar porque no amo. Y si no amo a Dios, pues lógico que tengo otros dioses, ¿no? No tengo al Señor. Entonces, por eso, cuando el Señor da esta palabra, que nos queda como una maravillosa enseñanza, es eso. Ustedes saben que hay padres que dan órdenes a sus hijos, dan el mandamiento. No solamente no enseñan cómo practicarlo, ellos son los primeros que se olvidan de que dieron el mandamiento. Y por eso un principio de administración es este: una orden dada, no vigilada, no sirve para nada. Ahora, ¿qué hace Dios con nosotros? Evidentemente todo el tiempo ha tenido siempre siervos que han servido como un ejemplo de que sí se puede vivir conforme al corazón de Dios. Está el caso de Noé, está el caso
de Lot, Sodoma, está naturalmente el caso de David, ¿no?, como rey, y Elías y Eliseo, y en fin, los profetas y gente que siempre hubo que temía a Dios en medio de todas las circunstancias. Por eso uno puede encontrar que esa gente, cada uno de ellos, amaban a Dios. Bueno, y que entonces siempre fueron a Dios para que Dios les enseñara cómo caminar. Voy a pedirles que leamos en Deuteronomio lo que fue la experiencia de Moisés. Él fue otro de los hombres que Dios usó para mostrar que eso es absolutamente posible. En el capítulo 4 de Deuteronomio, vamos a leer el versículo 1. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Y me voy hasta el versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando Dios me dijo: reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y obscuridad. Y habló Dios con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó el Señor en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra la cual pasáis a tomar posesión de ella. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hablando acerca de lo que Moisés recibe y naturalmente comparte con el pueblo, y hablando de Deuteronomio, esa pregunta va para ustedes dos, porque a los demás creo que ya lo aprendieron, ¿eh? ¿Saben qué tiempo se llevó Moisés para hablar todo lo que está del capítulo 1 al capítulo 31? Un día. No, por eso se los comento. Porque se estaba despidiendo del pueblo. No, habló todo eso con el pueblo. Él ya está hablando con la siguiente generación, no con la que salió de Egipto, sino con la siguiente generación. Y por eso les dice esto, ¿no? Cómo es tan importante que ellos, quienes están siendo enseñados, pongan en práctica las enseñanzas. Y que otra cosa muy importante, parte de lo que hablábamos ayer, ellos vieron y oyeron la voz del Señor y vieron todas sus maravillas, vieron todas sus obras en esos 40 años. Así de que cuando viene la orden de transmitirlo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ellos podían hacerlo así con toda autoridad, con toda certeza, porque además no se trataba de que sus hijos nada más vivieran del recuerdo de los abuelos o de los padres, sino que eso los provocara, como lo acabamos de leer, a que ellos también pusieran su confianza en el Señor y vivieran, como lo pueden vivir todos, sus propias experiencias, provocados por el testimonio de ellos. Y entonces, por eso, hablando acerca de esta situación, uno puede ver
La enseñanza lleva como consecuencia el que sea algo práctico, ¿no? Porque es lo primero. Ustedes los ejecutan, los viven, los ponen en práctica y entonces a enseñarlos. ¿Qué van a hacer los hijos y los nietos? Estar viendo, estar observando todo lo que, ahora sí que en este caso, personas como un servidor, el abuelo, lo están haciendo, ¿no? El padre. Y una vez que vemos esto, esta tarea de enseñar va a dar oportunidad a que aprendan, pero aprenden de una manera práctica, ¿no? Y entonces todo eso sí trae todo un cambio que hablando un poquito de lo que decían antes, quiero pedirles que leamos es en el Salmo 25. Salmo 25. ¿Ya? En el versículo 4 dice: muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y algo que uno hace precisamente al pedirle al Señor cosas como esta, es que Dios nos instruya, Dios nos enseñe. Y menciono esto en razón de lo que estábamos hablando del mandamiento y la luz, porque como lo testifica más adelante David en el Salmo 36, en tu luz veremos la luz. Necesitamos un ejemplo muy real. En sí, cuando uno piensa en lo que era la instrucción para el pueblo de Israel, y sobre todo lo que leemos allí en el capítulo 6 de Deuteronomio, dice: estas palabras que yo te mando hoy, se las vas a enseñar a tus hijos, ¿no? Cuando te acuestes, cuando te levantes, al sentarte a la mesa, al ir por el camino, las vas a escribir sobre los dinteles de tu puerta y como señales, como un frontal en tu frente y en tus manos, las famosas filacterias. Y entonces el deseo del Señor es que tengamos siempre presentes sus mandamientos, pero sobre todo que aun esos mandamientos siempre nos conduzcan al Señor para este tipo de oraciones, ¿no? Porque ya tengo yo la disposición, sí quiero hacer la voluntad del Señor, sí quiero que el Señor cumpla en mí su propósito. Entonces, enséñame, como dice el Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad, ¿no? Enséñame tus caminos, enséñame tus sendas y cosas así. Son expresiones que, si ustedes han tenido la oportunidad de leer los salmos, se repiten en varias ocasiones. Bueno, pero sobre todo va en el sentido de poder reconocer la necesidad que hay en mí de ser enseñado, ¿no? Imagínense esto que pues algunos han tenido que vivir, ¿no? Recuerdo este asunto que se presentó no hace mucho de un vuelo donde el piloto se le ocurrió morirse. Entonces uno podría decir, bueno, el copiloto pues ya estaba entrenado, pero por eso era copiloto, porque todavía no tenía toda la experiencia, ¿no? Y entonces pues tomó el mando del avión, pero una de las primeras cosas que hizo fue comunicarse a una torre de control, explicar la situación y decirles pues ahora sí, sí, ahorita yo sí uno express, ¿no? Porque
pues yo he venido aquí aprendiendo, pero aquí mi maestro se jubiló antes de tiempo y entonces ¿qué hacemos, no? Y pudo pues controlar el avión y aterrizar y la gente quedó a salvo. Pero hablando de momentos así, que hay algunos que han tenido que enfrentarse a situaciones críticas y no saben exactamente qué hacer, ¿no? Entonces, por eso, lo que leíamos al principio, hay que aplicar nuestro corazón a la enseñanza y de veras apreciar la sabiduría. Y digo esto porque uno puede ver cómo a través de los testimonios y aún en la palabra de Dios, quienes quisieron aprender, pues se acercaron a quienes podían enseñarles. Y hablando sobre todo de lo que se narra en los evangelios. En sí, uno puede ver que los discípulos, no solamente los apóstoles, sino los discípulos, pues seguían a Jesús y estaban atentos, ¿no? Y como hay los relatos que tal vez le ponemos más atención al hecho de la multiplicación de los panes y los peces, pero estamos pasando por alto que es el relato de gente que dejó sus casas o sus trabajos o lo que hayan sido sus compromisos ese día, porque pudieron reconocer que había la oportunidad de escuchar a Jesús, de aprender de Jesús, y que ellos mismos no podían saber si esto se iba a repetir. Y entonces ahora sí que, como decimos nosotros, no se la quisieron jugar, sino que fueron a la segura, dijeron hoy se puede. Pero lo más interesante es que pudieron estar ahí todo el día. Ahora sí que ayunaron. No estaban pensando ayunar, pero se dieron cuenta que era más importante estar atendiendo a nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo, aunque pensar en su comodidad, porque al hablar acerca de los lugares, dice la palabra de Dios que sí había mucha hierba, pero pues ya también de estar parados o sentados todo el día, no es exactamente nuestra costumbre, ¿no? Estar sentados en el piso o de pie, porque vamos, por lo general siempre estamos acostumbrados a movernos, a estar cambiando de posición para no sentir dolor en las piernas o fatiga. Pero era tal el interés que la gente se quedó ahí, que por eso es que los discípulos llegan con el Señor para decirle, tenemos preocupación. Y Jesús les dice, pues denles ustedes de comer. Y lo hace para probarlos a ellos, ¿no? Porque él ya sabía lo que tenía que hacer. Pero hablando de la gente, es decir, de cuando hay estas decisiones, ¿por qué? Porque quieren aprender. Y estuvieron escuchando al Maestro, escuchando al Señor. Y naturalmente podemos decir que los apóstoles también, pero hablando en general de gente que toma esas decisiones y que no le importa pasar todo el día pues al rayo del sol, porque era su oportunidad de escuchar al Señor. Ahora vamos a leer allí en Mateo, en el capítulo 11, esta palabra que es tan interesante, que también creo que se ha repetido mucho en los mensajes, ¿no? Leo el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, es Jesús hablando con los discípulos, sus discípulos. Y precisamente lo interesante aquí es que ya ellos lo estaban siguiendo, ya lo estaban observando, habían tomado decisiones ya quienes eran apóstoles, porque ya había nombrado a los apóstoles, y en medio de toda esa multitud que estaban allí, ya los apóstoles habían ido a predicar. Jesús
habla con la gente que vino para encontrarse con él. Y les dice esto, que ese es el punto fundamental. Aprendan de mí. Y a veces uno lo podría limitar, y por eso citaba antes lo de la gente que estuvo ahí escuchando a Jesús cuando él multiplicó los panes y los peces. Él dijo, pero aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuándo puede uno descubrir qué tan manso o dócil es una persona? ¿Mm? Cuando estoy en comunión con Él y conozco sus frutos hechos. Pero hay una manera de descubrir. ¿Mande? Estamos hablando de mansedumbre, docilidad. Pues es que eso es demasiado general. No es templanza. ¿En qué tan dispuesto está a aprender? Miren, nada más piensen en razón de esto. No necesitan ir a ningún diccionario. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Para poder llegar hasta la tierra prometida, uno tiene que estar dispuesto a ser dirigido, como lo acabamos de leer allí en el Salmo 25. Enséñame el camino, ¿no? Encamíname tú en tu verdad. Entonces, cuando hablamos de mansedumbre, hablamos de docilidad, o para decir de maniobrabilidad. ¿Quién se dispone a ser como el barro en las manos del alfarero? ¿No? Eso es ser manso. Ahora, ¿cómo descubren a alguien humilde? ¿De qué manera nos podemos percatar de la humildad de alguien? Hablándole, bueno, si es del mundo, No, de cualquier persona. Sí. sería confrontarlo con palabras si está equivocado. Bueno, eso ya es la tarea por delante. Pero lo que yo digo, cómo lo percibimos, cómo nos damos cuenta. Porque fíjense, aquí lo que Jesús está diciendo, aprendan de mí, que soy. O sea, está tomando todo un compromiso delante de la gente, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y algo, sobre todo del Evangelio de Juan, nos sirve enormemente para esto. En el testimonio que Jesús mismo da, nada hago de mí mismo, ¿no? Lo que hago es porque es la voluntad de mi Padre. Totalmente sometido. Ahora sí que, para decirlo en términos que nosotros llegamos a manejar, se dejaba manejar por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de este aprendizaje, tenemos que llegar a este punto. Por eso les decía al principio, sobre todo en la tarea como padres, yo puedo decirle a los niños, pórtate bien, ¿no? ¿Qué significa eso en el sentido práctico? Bueno, pues cosas como esta. Suena el teléfono. ¿Te busca? Diles que no estoy. Ya le dije cómo se porte bien. O sea, es algo tan opuesto, ¿no? Que evidentemente siempre va a pesar más la acción que la palabra. Y entonces, por eso cuando les hablo de esto, él les había dicho a los discípulos, síganme, ¿no? ¿Por qué? Porque se trataba de que todo el tiempo estuvieran viéndolo, cómo reaccionaba Jesús frente a todas las cosas. Y entonces,
Ahí es donde uno ve la mansedumbre y la humildad, observando el proceder de la persona. Y sobre todo hablando de esto, quiero que lean un pasaje muy interesante, Hebreos capítulo 5. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así de que, por eso cuando nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a la gente que aprendieran de Él, es porque Él había aprendido. Él había sido manso y humilde. Miren, quiero que lo piensen en términos que tal vez a veces no nos detenemos a considerar. Y hablo de lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Nos envían a algún lugar. ¿Y qué? ¿No me van a dar para el taxi? Y uno dice, no, te vas en el metro, ¿no? Hay una diferencia de precio enorme. Y ya uno va de malas, ¿no? Porque uno quería ir en taxi, pues para ir más cómodo y tranquilo y supuestamente más rápido, porque luego, ¿verdad?, son lentos los taxis. Sí. Es que es del gremio de Martín. Bueno, y entonces digo esto porque pensando ya en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Viene la orden de nuestro Padre Celestial de que viniera al mundo. Bueno, pero nacer en una familia bien acomodada, ¿no? Y pues ya mínimo un palacio, no muy grande, pero palacio. Sí. No hizo eso, sino dice la palabra, se despojó a sí mismo y dejó su trono de gloria, se hizo pobre. Entonces, hablando acerca de esa disposición en el corazón de nuestro Señor Jesucristo para obedecer todas las cosas. Ahora, pues prácticamente no cumplía tal vez los 2 años y ya lo andaba persiguiendo Herodes para matarlo, ¿no? Y bueno, empieza su ministerio y en vez de que toda la gente esté contenta de que ya llegó el Mesías, empieza a ver ese rechazo y todo eso. En fin, no, y lo peor es que vino a un mundo de pecadores. Pues todo eso. El Señor estuvo dispuesto. Por eso Él podía decir, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Todas estas aflicciones, Dios las usó para perfeccionarlo. Nuestro Padre Celestial usó para perfeccionar a Jesús, que estaba aquí como hombre. Y por todo lo que Él padeció, aprendió la obediencia. Así de que puede darnos todo un ejemplo. Es un ejemplo para nosotros. ¿Y qué podemos aprender? Y aprender de a ser mansos y humildes. Porque cuando nosotros tomamos esas dos actitudes y bien decididas, pues nos disponemos, ¿no? Así de, al estilo del apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga? ¿No? O al estilo María, de aquí tu siervo, haz conmigo conforme a tu voluntad. Que eso es realmente lo que se necesita, esa disposición plena para que el Señor cumpla en nosotros su propósito. Y hablando de la humildad, pues a no tener más alto concepto de nosotros del que debemos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura y que entendamos que somos quienes somos solo por la gracia de Dios, ¿no? Y entonces no tenemos nada que presumir, no hay nada que andar allí impresionando a la gente. Lo que soy lo soy por la gracia de Dios y no tengo que preocuparme de otro asunto. Ahora,
Vamos a Filipenses, el capítulo 4. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este es un compromiso tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el apóstol Pablo, entendido de la importancia de ser un ejemplo para los creyentes, les puede decir lo que ustedes aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, que no fue nada más teoría, sino práctica. Si ustedes lo ponen en práctica, si ustedes lo hacen, el resultado es que el Dios de paz va a estar con ustedes, ¿no? Y cuando uno piensa en eso es maravilloso. Vamos, este es un compromiso para todo creyente. Fuimos llamados a ser un ejemplo para todos los que nos rodean. Y puedo decirles, es una gran bendición el saber que para la gente somos gente de paz y de gozo, gente de esperanza, ¿no? Y de amor, naturalmente. Y entonces, por eso, hablando de esto. Ahora, ¿de qué les estaba hablando el apóstol? Dice allí en el versículo 11. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, vamos, y la gente de Filipos lo habían visto, que después de que le dieron sus azotes públicamente como delincuente, lo meten a la cárcel, lo ponen además en el cepo, ¿no?, para que ni siquiera se pueda sobar las heridas, y se pone Pablo junto con Silas a cantar, ¿no?, y a orar. La gente de allí lo sabía. Y si no lo sabían directamente porque no estaban en la cárcel, el carcelero y su familia se los platicaron. Les podían decir, ¿saben cómo nos convertimos? Y empezó el carcelero a decir, yo por lo pronto, porque yo estaba escuchándolos, como para mí estaban locos. Pues como después de azotarlos y estar en la cárcel y en el cepo, estar cante y cante y dándole gracias a Dios y todo, ¿no? Y sí me quedé dormido. Pero vino el temblor, se abrieron las puertas, se botaron los cerrojos, ¿verdad? Y yo me iba a matar cuando Pablo me dijo, no lo hagas. Y si de todo lo que yo había escuchado, vine y le dije, ¿qué necesito? ¿No? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Que para aclarar, eso fue una palabra para él, no para andarla repitiendo a todo mundo. Y entonces dice que esa misma noche creyó él y su familia y fueron bautizados, ¿no? Y uno puede entender que ellos podían decirle, no, y ahí estaban los dos bien lastimados porque después estuvieron curando sus heridas y no, ya que vimos el resultado de los azotes, nos dimos cuenta que cualquiera de nosotros, en vez de haber cantado lo que ellos cantaban, era puro ayayay, ¿no? Dice, así es de que pues tuvimos todo un testimonio. Aprendan de mí, ¿no? ¿Cómo vivimos las cosas? ¿Cómo las enfrentamos? ¿No? Porque pues eso habla de qué tanta confianza tenemos en el Señor o no, si le hemos creído o no. Por eso, ya cuando entendemos cuál es el compromiso, nos damos cuenta que el mensaje a entregarle a la gente no son palabras, sino hechos. ¿Mm? Que las palabras nada más vienen a confirmarlo o darle mayor claridad, ¿no? Pero en sí los hechos
son contundentes, ¿no? Y entonces me acuerdo que hasta un político que se llevó una idea de estas lo empezó a usar en su campaña, ¿no? Él decía, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y pues fue una paráfrasis de esto que estamos hablando. Pero finalmente sí, uno puede decir cómo es que el Señor nos ha dado lecciones muy prácticas. Ahora, vamos a leer en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Voy a leer a partir del versículo 14. Dice, 3. Sí, 2 de Timoteo 3:14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, algo que podemos leer en el contexto es como el apóstol Pablo le está recordando todo lo que Timoteo sabía de todas las experiencias que había vivido el apóstol. Aún de aquellas en las que todavía Timoteo no estaba acompañando al apóstol Pablo, pero que se enteró por ser de la región, de cómo lo habían apedreado allí en Listra, y la persecución en Iconio, en Antioquía de Pisidia, en Pergue de Panfilia. Y entonces él era de la región, Timoteo. Había oído de las historias. Él se había convertido y había crecido. Fue que Pablo, al regresar por ahí, lo toma como un discípulo y ya lo acompaña. Y ya vive las demás experiencias en Europa, ¿no? El asunto es que le puede decir eso, persiste en lo que has aprendido, ¿no? Sabiendo, sobre todo, de quién has aprendido, no de alguien que dijo y no hizo, porque es lo que Jesús les dijo a sus discípulos hablando de los fariseos. Estos dicen y no hacen, ¿no? Y hablando de que no desconoció la enseñanza, porque dice está basada sobre la cátedra de Moisés, pero estos dicen y no hacen, y no se trata de eso. La verdadera enseñanza es el ejemplo, es la práctica. Y como por eso les decía de los niños, pues los niños nos están observando y aprenden de nosotros, ¿no? Así de que si nosotros tenemos malas actitudes, si no somos gente templada, si nos dejamos arrebatar ante cualquier situación, pues los niños aprenden, ¿no? Para ellos lo más común es hacerlo de esa manera. Muy bien, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio. Tienen preguntas, con toda confianza. ¿O algún comentario? Sí, Antón. Gracias.